Bienvenidos a esta primera sesión de cómo estudiar la Biblia. Es un honor para mí servirles. Hemos preparado con mucho cariño todo este set y también las diapositivas, de modo que no se te vaya a olvidar nunca esta experiencia de aprendizaje, de cómo estudiar y cómo interpretar adecuadamente esta palabra que es el aliento de Dios. Nuevamente, cuando estábamos orando hace unos minutos, recordábamos cómo en Génesis el hombre era un pedazo de barro, pero solo porque recibió el aliento de Dios, el hombre tuvo vida. Asimismo, la palabra no solamente es un escrito, no es un texto de humanos, sino que es Dios mismo hablando hoy. Por lo tanto, la palabra, esta escritura, es el aliento de Dios. Y solamente cuando el hombre consume el aliento de Dios, así como el hombre en Génesis, que era barro, asimismo nosotros recibimos la vida. Así que si tu vida le falta visión, oxígeno y no has conocido verdaderamente la vida eterna, es porque necesitas el aliento de Dios, que es esta preciosa y poderosa palabra. No solamente bonita, es peligrosa porque te puede cambiar para siempre. Bienvenidos, un honor servirles de nuevo. Y gracias por estar acá. Vamos a empezar con algunos textos. Esta sesión se llama ¿Cómo estudiar la Biblia? Miren esa fantástica diapositiva que está ahí. Y vamos a seguir con unos 3 textos. ¿Qué es lo que dice la misma palabra, la misma escritura de ella misma? Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Hay una bendición de Dios extraordinaria por leer y atender la palabra, porque ningún error que sucede en la humanidad es nuevo. Ningún pecado, ninguna confusión, ninguna duda ni ninguna pregunta es nueva. Todo ya ha sucedido en las Escrituras. Por lo tanto, cuando yo estudio, yo puedo saber los errores donde el hombre cae una y otra vez. Por lo tanto, puedo sanarme a mí, puedo repararme a mí, puedo entender mi debilidad y mi fragilidad a la luz de las palabras, y Dios puede intervenir en mí solamente cuando conozco eso. Seguimos. Segundo de Timoteo 3:16 dice, muy conocido, esta es otra versión, toda escritura, es decir, todo este texto, es inspirado por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Así que cuando yo leo la palabra, va a generarme normalmente dolor. Eso también lo dice Proverbios, también lo dicen los Salmos. Consumir la palabra de Dios produce dolor porque es como una medicina. Me tiene que enseñar, me tiene que reprender, me tiene que corregir, me tiene que instruir en la justicia de Dios. Es decir, yo no puedo ser justo, que es el tipo de persona que Dios honra y bendice. No puedo ser justo si no soy machacado por la justicia de Dios, por la ley de Dios. Y aquí está esta palabra. Es la única que te puede machacar. Y si quieres ser una obra de Dios, tienes que ser procesado por esta palabra. Así que si sientes dolor o ofensa cuando lees la palabra, bueno, muy bien, felicitaciones, la estás leyendo bien. Pero si te complace y solamente acaricia tus caprichos, no la estás leyendo porque te tiene que producir una enseñanza, una reprensión, una corrección, haciéndote justo. ¿Y cómo se ajusta un árbol? Ponte a pensar. ¿Cómo se ajusta un árbol si no cuando le pones 2 tablas para que crezca firme? El árbol va a detestar las tablas que están allí, pero si no tienes las tablas que te enderecen, probablemente cualquier cosa te va a tumbar y vas a siempre crecer hacia abajo. No se crece hacia arriba de gratis. A veces es necesario una fuerte presión de ayuda, y esa es la palabra, la que corrige tus caminos y endereza tus pasos, como lo dice el Salmo. ¿Seguimos? Salmo 119 del 4 al 6 dice, mira, esto es un mandato de Dios, dice, tú encargaste que sean muy guardados. No solamente que sean guardados, sino que sean muy guardados tus mandamientos. Y dice en el 5, me encanta, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces yo no sería avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Entonces nos damos cuenta que la vergüenza del hombre es por no comprender la palabra de Dios. Si ya te das cuenta que los errores del hombre se repiten una y otra vez, las desgracias, las preguntas, las dudas, las incertidumbres ya sucedieron. Y Dios te quiere vacunar de todos estos problemas de antemano
Entonces nos instruye, oye, léelo, estudia, porque yo te quiero hablar y te quiero aconsejar para que cuando te llegue el problema ya sepas cómo trabajar, cómo defenderte, cómo accionar. Entonces el problema del hombre es que es avergonzado porque le llegan los problemas, llega el meteorito que le viene a destruir la vida, ¿verdad? Y nunca se encuentra preparado. Por eso dice, si yo estudiase tus mandamientos, si yo guardara tus palabras, el pensamiento de Dios, entonces yo no sería avergonzado. Cuando yo comprendo, medito y atesoro en mi corazón las palabras de Dios, el aliento de Dios, el pensamiento, yo recibo paz. Bienaventurado el que persevera en el pensamiento de Dios, porque la paz de Dios estará en él. Entonces yo no sería avergonzado, dice el Salmo, cuando yo atienda a todos sus mandamientos, no algunos, sino cuando yo atienda a sus mandamientos, yo no seré avergonzado. Diga conmigo, cuando yo atiendo a la palabra de Dios, lo que está escrito allí, a la ley de Dios, no seré avergonzado y tendré paz. Muy bien, amén. Ahora, vamos a preguntarnos, ¿por qué estudiar la Biblia? Bueno, quiero derrumbar dos mitos principalmente. Todo el material que vamos a trabajar está basado en unos 5 libros diferentes, más mi propia experiencia pequeña, pero es un cúmulo de varios libros, pero principalmente hay muchas enseñanzas que van a estar inspiradas en este libro de R.C. Sproul, Cómo estudiar e interpretar la Biblia, que está disponible, yo se los puedo pasar. Gran parte, muchas cosas puntuales de lo que vamos a estudiar sale de acá, aparte de la palabra. Ahora, 2 mitos que queremos derrumbar. Número 1, primer mito que tenemos que derrumbar acerca de la Biblia es: la Biblia es muy difícil de entender, tanto que solo los teólogos con muchos conocimientos y preparación técnica pueden manejar las escrituras. El primer mito común es: la Biblia es muy difícil de entender, hay que ser muy preparado. Pues no es cierto. Es un mito, porque se dice, pero no es verdad. La Biblia no es difícil de entender. Decía un gran predicador, la Biblia no es difícil de entender, solamente es difícil de aceptar. La Biblia no es difícil de entender, es difícil de aceptar. La Biblia no es difícil de entender. Todo lo contrario. Es más, hay una regla. Si tú puedes leer el periódico y entender lo que sucede, entonces puedes entender la Biblia. Totalmente. Es más, hay palabras más complicadas en una noticia de internet o un periódico que lo que te puedes encontrar en la Biblia. Hay palabras más complicadas allí. ¿De acuerdo? Y más, es más fácil todavía si buscas una versión más moderna, como la Nueva Traducción Viviente que tanto nos gusta, o la traducción Lenguaje Actual, que son versiones fantásticas, la usamos frecuentemente. Nueva Traducción Viviente y traducción Lenguaje Actual son fascinantes y las recomendamos a todo el mundo. De hecho, lo usamos mucho en nuestros mensajes. Entonces, si puedes leer un periódico, puedes leer la Biblia. Primer mito, la Biblia es tan difícil de entender que hay que tener mucha preparación. Estás equivocado, porque Dios no haría un mensaje para toda la humanidad de forma inaccesible. Es tanto así que la Biblia es tan fácil y sencilla de leer que no hay cultura ni lengua que tenga escritura que no tenga Biblia. Si hay una lengua en la Tierra, en el planeta Tierra, que tiene escritura, tiene Biblia. Porque lo primero que se hace en toda nación de la historia con una escritura, ¿verdad? Un lenguaje que tiene escritura, es la Biblia. Lo primero que se imprime en cualquier lengua del planeta Tierra siempre ha sido la Biblia. De hecho, el idioma ruso era hablado. Los rusos tienen su lengua es hablada. Hasta que llegaron misioneros cristianos y lo primero que fue escrito en ruso fue la palabra de Dios. Los rusos aprendieron a escribir y a leer con la Biblia, porque antes de la Biblia los rusos no tenían grafemas, no tenían cómo escribir, no tenían letras, no tenían símbolos. Y se tomó las letras del griego con los sonidos del ruso para traducir la Biblia al sonido de las palabras que utilizaban los rusos, y así que los rusos adoptaron un método de escritura y de lectura, pero fue la Biblia la que hizo que sucediera. Y así ha pasado con todo el mundo. La imprenta de Gutenberg, lo primero que imprimió fue una Biblia.
Segundo mito, la Biblia es aburrida. Entonces la gente que dice, no, yo sí puedo entenderla. Ah, no, pero es que la otra parte es que puedo entenderla tanto que es muy obvia y muy aburrida. Pues también está equivocado. Porque los que dicen que pueden leerlo normalmente quieren decir, ah, no, es que no le veo nada interesante. Pues la Biblia no necesita que nadie te la explique para que tenga vida. Hay gente que dice, oye, ¿puedes leerme la Biblia para ver si me animo un poco? No, 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 no. Yo no tengo que hacer nada para que la Biblia tenga ánimo, para que la Biblia tenga vida. Más bien, cuando yo consumo la Biblia, ella me da vida a mí. Ella me hace sacudir a mí, hace que mi pecho arda, a mí. Yo no tengo que hacer nada por ella. No tengo que defender la Biblia. Ella se defiende sola. Ella es un león. Es la palabra de Dios. Es más, es Dios mismo en su mismo aliento. Así que el segundo mito es, no, la Biblia es muy aburrida, pues no la estás leyendo bien. Es más, tenemos el gran fracaso de leer la Biblia, es leerla solamente como un texto de diccionario, cuando la Biblia tiene múltiples dimensiones. Es multidimensional. Hay emociones, hay contexto cultural, hay contexto político, hay tantas cosas que pasan y te darás cuenta que la mayoría de las cosas que pasan ahí se parecen mucho a ti y a mí. Te darás cuenta que las luchas, los traumas, las aflicciones, las victorias, los deseos, el pecado, la transgresión, la rebelión, los éxitos, la gloria, todo lo que pasa ahí es exactamente igual a la modernidad, con algunas diferencias culturales, pero las necesidades del hombre y los conflictos son exactamente iguales. Así que la Biblia es un libro no científico, sino un libro histórico principalmente, que te demuestra a Dios a través de la vida de varias personas y a través de varias escenas. Pero es un libro que te quiere mostrar la operatividad de Dios a lo largo de la historia. La operatividad de Dios. Así que cuando ves a los personajes viviendo las mismas circunstancias y pasando los mismos errores una y otra vez, te das cuenta que Dios te está hablando allí y que tú te ves en ellos. Así que cuando leas la Biblia, úsala como un espejo. Porque cuando te veas allí, empezará en ti la transformación. Esos personajes soy yo. Yo soy Jonás. Yo soy Moisés. Yo soy Pedro cuando traiciona a Jesús. ¿Entiendes? Yo soy Judas. Yo soy Pablo cuando es terco. Yo soy esa persona. Cuando yo me veo en ese personaje, puedo reflexionar y puedo cambiar. Muy bien. Cuidado con rayar la pantalla, por favor. Todos lo vemos. Seguimos. Déjenme quitar eso ahí, por favor. Un momentico. Muy bien. Eso es. Ahora, vamos a seguir. Hay algo que se llama perspicuidad de la Biblia. Yo sé que es una palabra complicada. Perspicuidad. Le voy a pedir a todo el mundo que escriba en el chat esa palabra para que les ayude a recordarla. Perspicuidad. En el tiempo de la Reforma, los reformadores declararon la perspicuidad de la Biblia. La perspicuidad. ¿Qué es la perspicuidad? Pues como esa imagen, fíjense bien. Esa imagen muestra algo totalmente cristalino, algo translúcido, algo transparente. La perspicuidad es que en el tiempo de la Reforma, los reformadores dijeron, la Biblia es suficientemente clara para que todo el mundo la entienda. Entonces, no quiere decir que todas las partes de la Biblia sean igual de claras. Pero Lutero tenía una frase. Lutero decía, toda parte oscura de la Biblia tiene una parte luminosa que la explica. Toda parte confusa de la Biblia tiene una parte luminosa que la explica. ¿De acuerdo? Así que cuando tengas una duda, recuerda que siempre va a haber una explicación en otra parte. Pero si te quedas leyendo un versículo, nunca vas a entender. ¿De acuerdo? Todo lo oscuro tiene algo brillante en otra parte que lo explica. Muy bien. Esa es la perspicuidad de la Biblia. Quiere decir que la Biblia es entendible por todas las personas, no importa la edad, no importa la cultura, no importa el trasfondo académico, no importa la experiencia, todo el mundo puede entender el mensaje global de la Biblia con extrema facilidad. Esa es la perspicuidad de la Biblia, demostrado en un tiempo donde la gente ni siquiera era letrada, como en el tiempo de la Reforma en el año 1517. En esa época, todavía cuando no había gente que ni sabía ni leer y escribir, ellos demostraron que cualquier persona puede leer la Biblia sin importar nuevamente la edad, sexo, trasfondo cultural, trasfondo académico, no importa. Todas las edades, todo el mundo puede entender perfectamente
personalmente el mensaje global de la palabra. Es obvio, es muy fácil de entender. Hay otras partes que evidentemente son más complicadas, pero no quiere decir que no lo vayas a entender el mensaje global. Muy bien, esa es la perspicuidad de la Biblia. Así que si tienen un examen ya saben responderlo. Ahora vamos con el punto de hoy, el cristiano sensual. Fíjense en esa imagen, vemos a dos personas con distintos colores que representan la intensidad de la sensación. Un cristiano sensual es una persona que es altamente susceptible por los sentidos. En esa imagen vemos cómo se sienten ciertas emociones. Por ejemplo, hay varias imágenes de este tipo. Puedes ver cómo se siente la ira, la emoción de la alegría, el gozo, la furia, cómo se siente el amor y en qué partes del cuerpo se somatizan las emociones. Pues el cristiano sensual es un cristiano no que es erótico, sino sensual porque se deja llevar por los sentidos. Esa es la definición en el diccionario. Perteneciente a los sentidos, es decir, quien domina su vida son los sentidos. Y el motivo de crear esta serie es romper el mal hábito de los cristianos sensuales. ¿Qué son los cristianos sensuales? Los cristianos que viven por sus emociones y no por la palabra de Dios. Que viven por lo que sienten, como esa imagen. Yo lo siento aquí, o yo lo siento una molestia aquí. No, Dios no está donde tú lo sientes. Dios está porque su palabra dice que Él está. Dios no está porque tú sentiste un fresquito cuando orabas. Dios está porque su palabra dice que Él estaría contigo hasta el fin de los tiempos. Que donde hay 2 o 3 reunidos, Él está allí. Yo, porque entiendo su palabra y sus promesas, entonces por convicción sé que Dios está aquí. No es que yo sienta que Dios está aquí, porque no se siente. En todo caso, se discierne, no se siente. Son palabras muy diferentes. Entonces la gente dice, no, yo siento a Dios, pero sentir a Dios y atajar tu relación a Dios con las emociones es extremadamente peligroso. Porque la gente llega a la iglesia y tiene un año en la iglesia y dice, ay, yo siento a Dios, yo lloro, yo canto, yo salto y yo brinco. Pero tienen la misma fragilidad que todo el mundo con sus relaciones y sus matrimonios porque basan sus matrimonios en lo que sienten, pero no en convicciones. Por lo tanto, si dejo de sentir amor, que el amor no se siente, puede tener sensaciones, pero el amor no es una sensación que dura 50 años. Todo lo contrario, no lo es. Porque las emociones son hormonas que se disparan en tu cerebro temporalmente. Entonces, el enamoramiento es una hormona que dura un tiempo y luego cuando se cae, entonces la gente se da cuenta de la realidad. No es la realidad, siempre pasó allí. Solo que antes tenías emociones. Quizás no te enamoraste de la persona, sino lo que te hacía sentir. Y eso no es una convicción. Entonces el cristiano sensual mide su relación con Dios por cómo lo hacen sentir las personas, cómo lo hace sentir la Biblia, cuando le dicen cosas que le complacen. Y eso es fatal. Así que todos hemos tenido esta actitud. Y de una vez, por favor, mira si tú estás vistiendo esa ropa y quítatela, porque es peligrosísimo. Algunos datos, escuchen bien. Un cristiano sensual vive más por sus sentimientos que por su entendimiento de la palabra de Dios. De nuevo, vive más por sus sentimientos que por su entendimiento de la palabra. 2. Un cristiano sensual no se mueve al servicio, oración o estudio, a menos que tenga ganas. Si tengo ganas, oro. Si tengo ganas, leo. Si tengo ganas, sirvo. Eso es lo que dice el cristiano sensual. No lee porque sea una disciplina, no sirve porque sea una disciplina, no estudia la palabra, no predica porque sea una disciplina, sino porque lo sintió. Muy mal. Demuestras que la fe, el evangelio no es una disciplina para ti, sino una emoción. 3. Su vida cristiana es tan efectiva como lo que siente en el momento. Si lo siento, soy un camión. Si no siento, soy un iceberg. Soy el iceberg que destruyó al Titanic. Ahí nadie me mueve. Atravesado. Dañando al que se me atraviese. 4. El cristiano sensual no necesita estudiar la palabra porque ya conoce la voluntad de Dios a través de lo que siente. Yo no necesito leer la Biblia porque ya Dios me habla. Si quieres que Dios te hable, primero vea la palabra. Sí, te puede hablar de otra manera, pero siempre va a ser la palabra el instrumento. Así que si tú crees que Dios te está hablando, ten cuidado porque quizás estás tú del otro lado gritándote a ti mismo lo que tú quieres escuchar. Así que el cristiano sensual dice, yo no necesito estudiar la palabra porque ya Dios me habla.
lo que yo siento, el fresquito en la mañana. Así que cuidado, porque meditar no es necesariamente escuchar a Dios. Y orar, no siempre, depende de cómo lo hagas, es escuchar a Dios. Pero leer la palabra sí es escuchar a Dios. Es más leer a Dios que escucharlo en un sentido literal. Muy bien. Y el cristiano sensual, por último, para darle duro, piensa que cuando la Biblia nos llama a tener una fe de niño, ¿has escuchado eso? Tener fe de niño. No, es que tenemos que tener la fe de un niño, el corazón de niño para recibir el evangelio. Claro que sí, hay que tener un corazón inocente como niño, pero no habla de ignorancia. No es lo mismo inocencia que ignorancia. No es lo mismo inocencia que ignorancia. Y cuando la Biblia nos dice que tengamos el corazón de un niño, no quiere decir que ignoremos todas las cosas, no, sino que la palabra dice, sed niños en la malicia, Colosenses 14:20, pero maduros en el modo de pensar. ¡Wow! Entonces el cristiano sensual dice, no, es que Jesús me dijo que yo tengo que ser como un niño para recibir el reino de Dios. Sí, es verdad, pero no ignoras que Colosenses 14:20 dice, sean niños en la malicia, muy bien, pero maduros en el modo de pensar. Tenemos el peligro, ojo aquí, que vivimos en el periodo más antiintelectual de la civilización occidental. O sea, la cantidad de libros, materiales y recursos que hay es increíble, pero la cantidad de apatía que hay por estudiar y escudriñar y aprovechar todo eso es impresionante. Así que hay que hacer algo al respecto. Amén. Miren esta frase brutal de C.S. Lewis. Léanla, por favor. Si no estudias teología, esto no querrá decir que no tengas ideas acerca de Dios, sino que tendrás muchas equivocadas. Esa frase es fantabulosa. Si no estudias teología, esto no querrá decir que no tengas ideas acerca de Dios, sino que tendrás muchas ideas equivocadas. ¡Wow! Así que no hay ningún problema con que no estudies la Biblia. No quiere decir que no vas a conocer más cosas de Dios, sino que las ideas que tengas probablemente serán muchas ideas equivocadas. Y tener ideas equivocadas acerca de Dios es terrible porque eso te lleva a la idolatría. Estás haciendo un Dios de lo que a ti te parece, en vez de a reconocer quién Dios verdaderamente es. Muy bien. Guarden esa frase, por favor. Si no estudias teología, esto no querrá decir que no tengas ideas acerca de Dios, sino que tendrás muchas ideas equivocadas. ¿Conocen a alguien así? ¿Han visto a alguien así? ¿Ustedes se han sentido así? Yo no quiero la doctrina. Yo solamente quiero sentir a Dios. ¿Equivocado? No digas eso. No digas solo quiero la doctrina, pero no quiero ir más allá. Estás diciendo solamente quiero los beneficios de Jesús y no quiero conocer a Jesús. No. Si tú amas a Jesús, quieres conocer a Jesús y vas a honrar, reverenciar y consumir sus palabras. Porque no hay manera de amar a Dios y no amar lo que dice. No hay manera de amar a Dios y no estudiar el mensaje que tiene para ti. ¿Cómo puedo decir que yo amo a alguien a quien no le contesto su mensaje? Es imposible que te enamores de alguien así. Yo demuestro que amo a Dios porque leo su mensaje de mí todos los días como un enamorado. Muy bien. Vamos bien, ¿verdad? ¿Cómo vamos? Los leo ahí, por favor. Si vamos todo bien, escríbanlo, por favor, si están anotando. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Muy bien, gracias. Ahora, vamos a seguir. Algo muy importante, fíjense, el estudio personal antes y después de Lutero. Lutero vivió en el año 1500, donde la iglesia del momento tenía un grave problema con el tema del dinero. Estaban vendiendo las indulgencias, ¿recuerdan eso? Entonces, no solamente estaban comerciando la fe, sino que también había una gran separación entre el pueblo y el clérigo, digamos, el sacerdocio, la parte, los líderes eclesiásticos. Entonces, había una gran separación. Mira, había una separación entre la iglesia y los que se congregaban. No solamente hubo una gran separación, sino que cada vez hicieron la Biblia más inaccesible. Entonces, cuando tú haces la Biblia inaccesible, comienzan a surgir fábulas. Entonces, fíjate que el evangelio que se conoce en Latinoamérica es más cultural que real. Tenemos un evangelio místico.
esotérico, en el sentido de que todo es místico, todo es, oh, cuidado con tal cosa, no digas tal cosa. Es un evangelio supersticioso. No es real, sino que está hecho de cuentos, de tradiciones, de fábulas que tienen pinta cristiana, pero no están basadas en la palabra. Entonces, cuando tú le quitas el acceso a las personas o dejas de promover la palabra, comienzan a salir fábulas acerca de Dios, que no son aceptadas. Entonces, la iglesia comenzó a separarse del pueblo e hicieron la Biblia inaccesible, tanto así que comenzaron a hacer las ceremonias, los servicios en latín. Entonces, imagínate, la gente vagamente sabía su propio idioma, la gente no sabía leer ni escribir. Entonces, para colmo, ni siquiera predicaban en el idioma de la gente, sino que predicaban en latín, por amor a Dios. Entonces, cada vez se hacía más inaccesible la palabra. Por eso es que Lutero se molesta tanto cuando empieza a estudiar la palabra y se da cuenta que no estaban enseñando ni sirviendo a las personas. Amén. Entonces, el 31 de octubre en 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis. En ese momento, la gente no podía acceder a la palabra y no la podía leer hasta que Lutero cambió la historia, no solamente con la reforma, sino porque fue heroico que él tradujo la Biblia que estaba en ese momento al alemán, de modo que la gente pudiese acceder por primera vez a la palabra. Y fíjate que entonces Martín Lutero creó la primera Biblia en alemán y rompió la dictadura que había de solamente predicar en latín, que nadie entendía, nadie escuchaba, nadie podía procesar. Y entonces Lutero comenzó primeramente a traducir el Nuevo Testamento y después tradujo primero el Nuevo y luego el Antiguo. Y fíjate que tuvo un éxito enorme porque vendió 5,000 copias en 2 meses. Y eso que la gente ni sabía leer. La gente comenzó a comprar la Biblia porque tenían hambre de aprender la palabra. Todos los que conocían el alemán, nobles, plebeyos, artesanos, mujeres, todos leían el Nuevo Testamento con más ferviente deseo. Así que cuando la palabra de Dios se hizo accesible, entonces todo el mundo comenzó a consumirlo y una enorme revolución se hizo. Porque al conocer la verdad, entonces hay libertad. Así que gracias a Martín Lutero se rompió esa fábula, ese mito, ese cristianismo supersticioso que había, porque la gente finalmente pudo acceder. Fíjate que tenemos ese problema en nuestra cultura. La gente dice, yo conozco acerca de Dios, todos somos hijos de Dios, pero si tú vas a las Escrituras te darás cuenta que Dios es padre de la creación, pero no es papá de todo el mundo. ¿Quién es hijo de Dios? El que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, ha renunciado, ha muerto a sí mismo, ha tomado la cruz para seguir a Jesús y vivir conforme a la luz de la palabra. Entonces, no todos somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios como creación, pero no quiere decir que todos cuando mueren van al cielo. Claro que no. Claro que no. No todo el mundo tiene bendición de Dios. Claro que no. Pero cuando estudias la palabra te das cuenta que nuestra cultura tiene una percepción muy distante de la realidad y de la verdad de Dios. Por lo tanto, así como Martín Lutero en su tiempo liberó la palabra, la tradujo y la hizo accesible, tú tienes que permitirte ese regalo de que hagas la palabra de Dios accesible para ti. Alguien ya tradujo una aplicación en tu teléfono, alguien ya hizo una Biblia para que la puedas leer en tu casa, alguien te está enseñando, te está predicando. Aquí estamos contigo para acompañarte, pero tienes que hacerla accesible para ti, hazla accesible para tu familia, hazla accesible para tu diario vivir. Tú lo necesitas. Es el oxígeno de Dios para el mundo. La gente dice, ay, ¿qué quiere decirme Dios? Dios no me habla, está lejos de mí. No, tú estás lejos de su palabra. Tú estás lejos de la bomba de oxígeno que tiene para la humanidad. El mundo vive conforme a su manera, pero Dios ya estableció su manera. Solamente hace falta que la hagas accesible para ti, porque Él ya lo hizo por ti. Amén. Ahora, llevar la mente al límite de la capacidad. Esto es brutal. Resulta que estaba leyendo un libro de una persona muy, muy importante en términos de productividad, se llama Cal Newport, que escribió el libro Deep Work o Trabajo Profundo. Y él no es una persona creyente, pero él dice que en Nueva York una vez se encontró un grupo de judíos que estaba estudiando una página de la Torá diaria, una página. Y esta era la regla, fíjense bien, esta era la regla. Se sentaban en la plaza en la madrugada a estudiar la Biblia antes de ir a su trabajo. La regla era la siguiente.
Debemos llevar nuestra mente al límite de su capacidad. Entonces, si tú estás leyendo la palabra de Dios y no has llevado tu mente al límite de la capacidad que tienes intelectual, no leíste la palabra. Así que si la palabra que estás leyendo no te hizo ¡bum! En el día de hoy, no leíste la Biblia. Así que cada vez que leas la Biblia, ten este código personal. Ten la ética de que vas a leer hasta que tu mente sea transformada. Si no, no la estás leyendo. Así que hasta que tu cabecita no haga como la imagen, no podemos decir que estamos estudiando la palabra. Algo tan sencillo, no importa si lees 10 páginas, 15 capítulos, 2 capítulos diarios, no. Con que leas una página diaria en el lenguaje que tú puedas entender, pero verdaderamente estés masticando, consumiendo, dejando que Dios te hable y Dios mismo transpire a través de esas páginas a tu vida, es suficiente. Pero tienes que entender que tienes que tener un esfuerzo mental en tu corazón para dejar que Dios te hable. No lo vas a leer como que lees un periódico o lees un tweet. No, tienes que leerlo porque estás teniendo la reverencia de que estás escuchando a Dios cuando lees esto. Si no, te va a parecer aburrido, te va a parecer banal. Es banal si tú crees que es banal, pero es un tesoro si te dispones verdaderamente a estudiarlo. ¿Lo verás? Claro que sí. Nuevamente, ten la regla personal que voy a llevar mi mente y mi corazón al límite de su capacidad cuando estudie la Biblia, de modo que verdaderamente yo hago un esfuerzo por adherirme, transferirme, incendiar mi corazón con la palabra de Dios. Si te pones eso como meta, va a suceder, claro que sí, porque la Biblia es experta en eso. ¿Quién más va a avivar tu corazón que Dios? Y cierro con lo siguiente. Voy a darte 15 consejos de cómo interpretar la Biblia de nuestro amigo Moody. Moody fue un gran escritor, muy interesante, y te voy a dar 15 consejos para terminar. ¿De acuerdo? Vamos juntos. Leamos para terminar la sesión de hoy. Ten para uso constante una Biblia de referencia, una concordancia y una Biblia de estudio. Una Biblia de referencia, una Biblia normal, una concordancia y una Biblia de estudio. Arriba, fíjense bien, ahí tengo un cerro de libros, pero eso es poquito para lo que de verdad tengo. Arriba en mi estudio tengo muchísimos libros más, tengo distintos tipos de Biblia, Biblias de estudio de todo tipo. Y en el teléfono también hay muchísimos buenos recursos también que les voy a explicar luego. Bien, lleva siempre una Biblia o Nuevo Testamento en el bolsillo, no te avergüences de que la gente te vea leerla. 3. No tengas miedo de marcarla o hacer notas o rayas. Marca los textos que contengan promesas. Bien, seguimos. 4. Dedica al menos 15 minutos al día o más para el estudio y la meditación. Tendrá grandes resultados y fíjate bien, nunca te arrepentirás. Nunca te arrepentirás de hacer eso. 5. Prepara tu corazón para conocer la ley del Señor y para cumplirla. No solamente leerla, sino dispón tu corazón para cumplirla. Dando en el blanco. Gracias, Moody, por ese consejo. Consejo número 5, fantástico. Prepararé mi corazón para conocer la ley del Señor y para cumplirla. Ahí están los cobres, como digo yo. Ahí está. 6. Pide siempre a Dios que abra los ojos de tu entendimiento para que veas la verdad y espera que Él responda a tu oración. Pide a Dios entendimiento y te lo va a dar. 7. Echa toda carga de dudas sobre el Señor. 8. Cree en la Biblia como la revelación de Dios para nosotros y actúa en consecuencia. O sea, cree que de verdad Dios escribió esto. Yo te puedo enseñar luego de cómo sabemos que esto no está manipulado, que esto es puro, que esto es la palabra de Dios, que es poderosa. Te lo puedo enseñar, eso lo enseñamos en los niveles de la iglesia. Así que hazlo. 9. Aprende al menos un versículo de las Escrituras al día. 10. Si eres un predicador o maestro, intenta a toda costa dominar tu Biblia. 11. Esfuérzate por ser exacto al citarla. 12. Adopta algún plan sistemático de estudio. 13. Estudia para saber para qué y quién fue escrito cada libro. Y último, estudia cómo usar la Biblia para caminar mejor con Dios. Y 15. No te satisfagas con una lectura simple, sino algo más profundo. Dios te bendiga. Hemos terminado. Espero haya sido de provecho. Esto lo voy a pasar por el grupo. Un fuerte abrazo. Un honor servirte.